Bueno, mientras llega gente, igual lo primero es una introducción, así que voy a empezar. Así que, por el récord, gracias a los que están acá por el quórum. Yo creo que deberíamos empezar mucho más seguido con este tipo de iniciativas de hacer el Twitch y hacer streaming de tecnologías. Así que los invito a todos, y si hay gente del equipo de Dynamic Devs, por favor aventúrense. Así que es una bonita preparación hacer estas charlas, parte de todo este conjunto de Dev Talks, ¿no? Irónicamente vamos a hablar de .NET, y digo irónicamente porque el stack preferente en Dynamic Devs por el equipo es Java, un excelente stack sin duda alguna. Yo no vengo de ese stack, vengo de ser desarrollador en .NET, así que vamos a hablar un poco de esos cambios, ¿no? Hay comunes denominador cuando les preguntas a los desarrolladores en Java que vieron .NET en la universidad y de ahí se olvidaron y tienen como mal recuerdo de lo que era Microsoft. Así que empecemos. Sí, así es el favorito de Eric y el mío también. Pero bien, antes de empezar, voy a presentar un poco. Me dicen John, estoy como CEO y Tech Lead en Dynamic Devs. Soy de host en el podcast de Dynamic Devs también. Soy cofundador de la Cloud Native Computing Foundation en Chile, miembro de Azure Clouders en Chile. Soy Microsoft Certified Solution Expert, también en Certified Solution Developer como App Builder. Tengo una pasión por el desarrollo del software que me salió de una forma natural, así que mi corazón de developer siempre está presente. Soy un streamer ocasional, sí. Si bien tengo otro canal donde streameo otras cosas que no son de tecnología. Y soy entusiasta de la producción musical, especialmente el metal. Sí. Soy un guitarrista eléctrico y últimamente estoy teniendo el hábito de subir videos en YouTube para mantener la práctica con ella, ¿no? Entonces trato de estar como en distintas cosas, pero lo que me apasiona es la tecnología, ¿no? Un disclaimer, sé que acá hay muchos programadores de Java, hay muchos Java lovers que vamos a encontrar, y solo para setear expectativas, ¿no? El objetivo acá no es hablar mal de Java, un poco ampliar esta perspectiva en distintas tecnologías. Siempre cuando nosotros vamos por un stack tecnológico, buscamos ese stack con que nos sentimos acompañados, acostumbrados, y son decisiones muy emocionales, y hay que realmente empezar a priorizar más la razón que la emoción para tomar esas decisiones técnicas, que al final quien debe recibir el valor son los distintos usuarios para ese producto que se va a desarrollar, ¿no? Vamos a desmitificar cosas que no tienen nada que ver con .NET hoy en día. Si bien tienen un pasado que puede ser cuestionable, pues ya muchas cosas han cambiado, y es lo que vamos a hablar un poco. Y todo un stack de herramientas que Microsoft nos ofrece para los developers. Entonces, empecemos. Antes, otro disclaimer. Esta charla no es pagada por Microsoft de ninguna forma, no. Sin embargo, si hay alguien de Microsoft escuchando y que quiera pagar esto, no me voy a quejar, así que no hay problema. ¿Cómo veían a Microsoft hace unos años? Y yo creo que Los Simpsons tiene otra aclaración para esto, y es ese episodio de Los Simpsons donde Bill Gates quiere comprarle la super mega web a Homero y su empresa de TI, y bueno, la compra de esta forma, ¿no? Porque este Microsoft de los 90 que nosotros vemos, que todo era cerrado, licenciaba todo un conjunto de abogados entraba a las empresas a demandarlos por todo el muy estilo de IBM, ¿no? Eso hoy en día realmente está muy alejado de la realidad, y no es algo nuevo realmente en Microsoft. Aproximadamente desde el 2012 muchas cosas fueron cambiando en Microsoft, y también surge como ese sesgo de a mí no me gusta Microsoft porque es privado. La verdad es que para los aportes del código abierto, Microsoft es la organización que tiene más repositorios y más colaboraciones dentro de GitHub, y no es porque GitHub sea de Microsoft, y tampoco GitHub peligra porque Microsoft haya comprado GitHub. Entonces, realmente las cosas han cambiado bastante, ¿no? De cómo Microsoft está entendiendo el open source, ¿no? Han reflexionado sobre eso, y obviamente la estrategia ha cambiado mucho, ¿no? Por lo tanto, ¿en qué nos beneficia esto? A que los developers tenemos un conjunto de herramientas que nos hacen las vidas más fáciles.
su amor por el open source es declarado, ¿no? Si vemos uno de los editores de texto más usados actualmente en el desarrollo, Visual Studio Code, su código abierto lo podemos ver en GitHub sin ningún problema. El framework de Netcore está totalmente abierto en GitHub. Y esta integración que está sintiendo poder hacer en todo el ecosistema de Windows también es bastante impresionante. Podemos utilizar Linux dentro de Windows, entonces a los developers ya no tenemos que tener esas máquinas virtuales o abrir VirtualBox y tener una instancia de Linux para poder desarrollar, ¿no? Las bases de datos de SQL Server, que siempre fue pro Windows y solo exclusivo, y el licenciamiento era súper complejo, hoy en día ya hay bases de datos de SQL Server para Linux y la puedes levantar incluso en un contenedor Docker, ¿okay? Para empezar a hablar de .NET como framework, ¿no? Como herramienta, sé que si no vienes del mundo .NET, entenderlo puede ser como un poco difícil empezar con muchos tecnicismos, así que yo me lo puse bastante sencillo, ¿no? La ventaja de .NET y el potencial que tenía cuando hace 20 años salió a la luz era poder tener un Common Language Runtime, ¿no? Que eso lo que te permite es que no importa en qué lenguaje tú desarrolles, va a pasar por un intermedio que te va a compilar ese código y lo va a transformar en código nativo. Es decir, una de las grandes ventajas, por muy irónico que fuera, es que el .NET fue creado de una forma gnóstica para que cualquier lenguaje que pueda ser compilado pueda estar conviviendo en el ecosistema del framework, ¿no? Y digo irónico porque durante los inicios de los 2000 la postura de Microsoft era tener .NET Framework Windows Only, ¿no? Solo para una plataforma. Entonces, si recorremos un poco lo que fue la etapa de este framework, bueno, sí pasó por los inicios de los 2000 con sus versiones 4.5, pero ya empieza 2016 a empezar a abrirse un poco más con la versión 1.0 de .NET Core y empieza a ser open source. Entonces, como vemos, han pasado ya 5 años desde ese lanzamiento de la versión 1. O sea que si todo este cambio de Microsoft no es una cuestión nueva, ya es algo que ya está teniendo mucho tiempo, ¿no? En esta transición de lo que es NetCore y NetFramework, para entrar un poco de cómo se diferencian esto, NetCore sale como un framework que quiere ser multiplataforma, poder funcionar en Windows, en Linux, en Mac. Sin embargo, el NetFramework que está obviamente soportado, en ese momento necesitaba seguir atendiendo las aplicaciones. Entonces llega como un momento de transición, ¿no? Donde conviven tanto NetCore como NetFramework, pero se implementa lo que es una Net Standard Library, que eso para los que vienen del mundo del desarrollo se traduce como una interfaz que es única para todos y cada una de las plataformas la implementa, ¿no? Entonces, una vez que hablamos en 2018, 2019, 2018 empieza a ampliarse esta Standard Library, muchas de las plataformas empezaron a implementarla, ¿no? Entonces, si yo hacía un código que fuera en NetFramework, iba a funcionar en NetCore, iba a funcionar en Xamarin, ¿no? Eso es parte de la transición. Sin embargo, si estabas al día del framework, te ibas a dar cuenta que muchas de las cosas iban a cambiar y realmente ahora hablamos de un .NET para todos, ¿no? Hablamos de un solo runtime, un solo framework que también va a tener un Net estándar y todas las plataformas van a utilizar esto, ¿no? Y poco a poco lo que es el Net Framework de los inicios de los 2000 poco a poco va a ir desapareciendo y perdiendo soporte, ¿no? Eso por una parte. ¿Qué se viene en el futuro de .NET? Bueno, muchos lanzamientos se vienen. Ya estamos actualmente en el Net 5, que salió en el noviembre del año pasado. Y se viene el Net 7 ya para Net 6 para noviembre de 2021. Para el noviembre de 2022 Net 7 y Net 8 en el 2023. Entonces es un roadmap un poco. Otra de las herramientas como más populares dentro de este Net Framework, si bien estamos hablando de todo un stack
están como los subframeworks, que son las herramientas que utilizamos del día a día de desarrollador para hacer las aplicaciones. Ahí encontramos con ASP.NET Core, ¿no? ASP.NET Core es este web framework, el equivalente a Express en Node.js o Spring Boot en el caso de Java, que nos permite crear aplicaciones web, APIs, todo el esquema de microservicios que queremos hacer. Bueno, lo hacemos con ASP.NET Core. ¿Qué ventajas tiene? Es totalmente modular, tiene ciclo de desarrollo rápido, la transición es perfecta de local a la nube, es totalmente open source, puedo entrar a GitHub y ver el código de ASP.NET Core. Esta vez ya no es necesario estar acoplado a Visual Studio. Visual Studio es el IDE preferente de Microsoft y para aplicaciones antiguas ya era necesario abrir mi IDE, que tardaba muchos minutos en abrir, y poder codificar ahí. Ahora no, ahora lo puedo hacer desde mi blog de notas si quisiera, puedo utilizar Visual Studio Code, puedo utilizar Sublime Text sin ningún problema. Y es cross-platform, puedo ejecutarlo en Windows, en Linux, en Mac. Es veloz y después vamos a ver unos números acerca de eso, ¿no? ¿Cómo funcionaba la arquitectura de ASP.NET antes, ¿no? Antes era una arquitectura bien monolítica. Es decir, teníamos a ASP.NET con todo lo que era la capa de aplicación, el framework de ASP.NET, y lo peor de todo era que estaba atachado el servidor web, ¿no? Muy parecido a lo que es Java Tomcat. Entonces eso impedía que tú pudieras correr aplicaciones de fuera del servidor web por defecto, que era IIS. Eso ya cambió en ASP.NET Core, es totalmente modular, tienes un conjunto de middlewares que incluso los puedes desconectar, conectar, poner incluso otros que sean de distintos vendors, y ya no eres dependiente de IIS como servidor web, ¿no? En el caso de ASP.NET Core, el servidor web que manejan por defecto se llama Kestrel, que es simplemente un web server muy ligero, como en el caso de Node.js también lo tiene, Express, que permite que esas peticiones pasen muy rápido, y obviamente pones un proxy reverso. En el caso puede ser IIS, Nginx y Apache, que son web servers que realmente saben manejar cosas como concurrencia, hilos, entre otras cosas, ¿no? Hablamos del performance, ¿no? De cómo ha mejorado el performance y con qué lo vamos a comparar, ¿no? Estas métricas que vemos acá es una comparación directamente con Node.js del ASP.NET Core Framework, y vemos cómo a nivel de performance estas se llaman fortunes, que es cómo el framework performa con un stack predeterminado, ¿no? Si la ponemos en la nube, conectándonos a una base de datos, pasando por un middleware HTTP, haciendo un request X, ¿no? Entonces, acá vemos donde, en el caso de ASP.NET Core, está, bueno, en los primeros lugares. Claro, esta lista es mucho más amplia, pero supera en velocidad a Node.js, que es uno de los frameworks que es más destacado por su velocidad. Estas métricas fueron de Tech Empower, así que las pueden revisar ahí si quieren. Eso por una parte como la herramienta más popular de Microsoft en .NET para hacer desarrollo web, ¿no? Otra herramienta muy poderosa y que está tomando bastante auge últimamente en el desarrollo web, especialmente en la parte del frontend, en Single Page Application, tenemos a Blazor. Esto es muy interesante. En Blazor es un web framework que hace que las aplicaciones de .NET corran en el navegador, ¿no? Y eso utiliza una tecnología que se llama WebAssembly, es decir, que el ensamblado va a descargarse dentro del navegador y ahí empieza a ejecutar todo el sitio, ¿no? El origen del nombre, bueno, realmente no hay mucha historia. Es Browser y Razor hicieron Blazor. Entonces, es bastante porque aquellas personas que quizás no han tenido la oportunidad de aprender Angular o subirse a ese carro de Vue, de React, sabiendo solo C#, ya pueden empezar a hacer aplicaciones SPA. Y eso es una gran ventaja.
Solo para entender un poco lo que es Blazor, los archivos de código de C# o de otro lenguaje perteneciente al framework de .NET se compilan en un ensamblado y se puede importar en el navegador. De esta forma tienes a tu página web. Vamos a verlo un poquito más aterrizado, ¿no? Imagínense que yo tengo todos mis archivos, tanto de C# como las plantillas HTML, pasan por un proceso de compilación, van al WebAssembly y si hay un JavaScript bridge, que al final el DOM sí va a hacer una importación a través de JavaScript, pero solo lo va a usar para cargar el assembly de ello. Y efectivamente tenemos ya el sitio en ese path. ¿Okay? De hecho, aquí podemos ver aquí un network de Chrome y vemos que acá cómo se van descargando los archivos DLL. ¿Okay? Eso es genial. No es la única forma en la que Blazor funciona. No solo funciona descargando las DLLs al navegador y ejecutando el sitio. Blazor tiene una tecnología que si quieres utilizar el server-side rendering de una forma, es decir, que quieres tener tu SPA pero teniendo todo el rendering en la parte servidor, puedes utilizar protocolos como gRPC o utilizar SignalR también para poder empezar a cargar los componentes de forma dinámica y según la demanda, ¿no? Entonces tienes esas dos formas de trabajo. ¿Okay? También puedes hacer la interoperabilidad entre JavaScript y C#. O sea, tú podrías en Blazor convivir con los dos lenguajes si fuera necesario. Es decir que JavaScript no queda exento de todo esto. Tienes cosas como inyección de dependencia, que es bien popular en frameworks como Angular. Una demo para que vean cómo funciona Blazor realmente en terreno. Y aquí pueden ver cómo funciona tal cual como SPA. Ya no es un framework web de simplemente postback o que va recargando la página cada vez que haces una acción, ¿no? Y lo más importante de rescatar de esto es que es 100% compilado, lo cual lo hace mucho más rápido a diferencia de JavaScript, que es interpretado. Muchas de las cosas que cuando vemos los benchmarks sobre WebAssembly y JavaScript, no los tengo acá en la presentación. Si bien JavaScript aún está liderando lo que es el performance, ese performance de JavaScript se consiguió optimizando los navegadores a través de 20 años. Y lo que se ha hecho en Blazor y lo que hace el WebAssembly lo ha hecho en menos años con performance similares. Sin embargo, no es más rápido que JavaScript todavía. Bien. Otra de las herramientas de .NET que tenemos para hacer otro tipo de trabajo, en el caso de Machine Learning, tenemos a ML.NET, ¿no? Que ya van por la versión 1.5 y nos sirve para construir modelos de Machine Learning personalizados, ¿no? Podemos hacer mucho más fácil estos modelos que si bien a veces hay muchos que están preconstruidos y nosotros tenemos alguno personalizado que hacer, pues aquí lo podemos hacer. Es extensible con TensorFlow, así que es fabuloso para aquellos que vienen de ese mundo. Y también, como todas las cosas que están pasando en .NET, son cross-platform, en Windows, en Linux y en Mac. ¿Qué podemos hacer con ML.NET? Bueno, pues podemos hacer sentimientos análisis, recomendaciones de producto, predicciones de precios, detecciones de fraude, predicciones de ventas también, clasificación de imágenes, ese tipo de cosas. ¿Okay? Un poco para aterrizar un poco es programando lo improgramable, ¿no? Nosotros a veces quisiéramos saber en una imagen si es un rostro o no es un rostro. Entonces, o si es un precio o una camisa a través de un texto que nos dan, ¿no? Entonces, con este framework lo que podemos es crear los modelos y poder identificar realmente si un rostro es un rostro o no es un rostro. Si bien este es un ejemplo que mayormente lo podemos ver con modelos que están preconstruidos, el punto al que quiero llegar es que ahora tenemos un framework para poder construirlo y poder construir cosas mucho más complejas. ¿Okay? Un poco más de Machine Learning, pero también parte de lo que es el ecosistema de herramientas de Microsoft, tenemos el Bot Framework. El Bot Framework lo vamos a utilizar para... está destinado para la creación de chatbots de autoatención en distintas áreas de negocio. Es decir,
puedo escribirle a un chatbot que va a estar en un robot, pedirle alguna solicitud y me va a devolver los resultados sin tener que ir a un humano directamente para la atención, ¿no? Entonces, Bot Framework es este ecosistema de orquestación de todo lo que va entre las preguntas que puede hacer el usuario y las respuestas que se van a manejar con motores de lenguaje de procesamiento natural, ¿sí? Tenemos acá un bot builder que es el encargado de toda la orquestación. Y este bot builder realmente es un SDK que está tanto para C#, Node.js, Python y creo que también está en Java, ¿sí? Que te va a permitir tomar todos los inputs de una caja de texto de chat y poder pasarlas a los análisis de sentimientos o al lenguaje de procesamiento natural o incluso lógica de negocios que se necesita, ¿no? Entonces, este es un framework que está pensado para todo lo que es la interacción de robots. ¿Okay? Lo bueno de esto es que hay un apartado que se llama el Bot Connector que te permite integrarlo con Bot Framework. Es muy bueno. Que te permite conectarlo con distintos canales sin tener que programar. Es decir, si tú quisieras ya integrar un chatbot con Slack, con Telegram, con mensajes de texto tradicionales, Skype, pues puedes hacerlo sin ningún problema. Solo levantar un servicio en Azure y conectarlo, ¿okay? Y para culminar, mucho de todo esto me recordó una frase que dijo Linus Torvald alguna vez, que era: si Microsoft hace aplicaciones para Linux, significa que ha ganado. Es una realidad. Lo que sucede hoy con Microsoft es que está abierto a todas las posibilidades. No es una forma de hacer un sponsorship a eso, sino que ha tenido el objetivo de si bien antes estaban cejados sobre todo lo que era en su plataforma, incluso desde el inicio de los 2000, ha tenido el propósito de siempre hacerle la vida más fácil a los developers. Es parte de las cosas que están continuando, ahora con un ecosistema mucho más abierto. Entonces tienen herramientas que quizás, si no es tu stack preferente, vale la pena poder revisarlo, poder documentarse e incluso ver si posiblemente puedes implementar algo. Fíjate que no tienes que irte a programar en C# si no quisieras. Hay compiladores en todo de JavaScript que compilan a .NET. O en el caso, es un poco más rebuscado, pero si los hay de Java, solo que no están muy bien soportados, que escribir código Java y por abajo compilen .NET. Entonces, hay de todo en este mundo. Sin embargo, es bueno poder ampliar la forma en que nosotros escogemos la tecnología, ¿no? Y más de dejarnos de llevar quizás por un stack preferente. Lo que se adapte más, la herramienta que se adapte más a la necesidad que tenemos que cumplir. Entonces, esto algo corto, no mucho tiempo, no quería profundizar mucho y abrir mucho las demos o el código, pues realmente el propósito de esto era que pudiéramos ver el conjunto de herramientas que hay disponibles para que se documenten, entren y curioseen un poco, ¿no? Ahora, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla por la caja de chat y acá voy a estar y quedarme un rato más. Y mientras formulan sus preguntas, les cuento un poco lo que ha sido mi experiencia en Microsoft, ¿no? Con respecto al stack de .NET. Yo sí empecé a trabajar con el Net Framework de la versión 4, que era esta versión que no me permitía... tenía que ser en Windows. Realmente, si lo hice, si empecé a programar, fue por una cuestión ya laboral. No tanto atractivo precisamente por eso. Yo realmente, César y yo empezamos, bueno, como PHP developers. Aguante PHP. Entonces, más que empezó a hacerme sentido C# y todo el stack de .NET fue cuando empezó toda esta aventura de .NET Core. Realmente yo no viví lo que era... por mucho tiempo no viví lo que era configurar un servidor IIS y subir una aplicación y los DLLs y todo el desastre de las librerías que tenían, o que un request simple tardará 5 minutos. Entonces realmente eso es como de la nueva onda, por eso a veces quizás no tengo el contexto de lo que pasó antes con este tipo de frameworks.
Em, Muchas de las cosas, el foco también ha sido mucho sobre el performance en este nuevo framework. Y todo esto asombra bastante. Si buscan performance, aprovecharse que realmente es un framework que es muy, muy, muy rápido. A ver, yo hice mi tesis en PHP haciendo análisis de sentimientos en Java. Me llamó mucha atención esa. Sí, ya está bueno, ya está maduro. Yo cuando el año pasado salió en el evento Build de Microsoft, donde empezó a hacer una versión beta. Entonces saber que puedo desarrollar así modelos de Machine Learning usando C Sharp, es fabuloso. Oye, y para el ecosistema de .NET no solo está C Sharp y Visual Basic, no usen Visual Basic por favor, aunque esté soportado, pero está F Sharp, que es este lenguaje funcional. Entonces, en ciencias aplicadas lo usan bastante y está soportado en todo este ecosistema de NetCore. Así que si tú quisieras hacer un sitio web en F Sharp, que no es muy común, pudieras hacerlo y pudieras correrlo multiplataforma. Entonces, yo creo que también deberíamos hacer una Dev Talks de lenguajes funcionales y ver F Sharp y compararlo quizás con Python o JavaScript, o si queremos lenguajes funcionales así realmente funcionales también, ¿no? Eso. ¿Por qué Microsoft se está abriendo de esta forma? No, es una cuestión estratégica, aclararlo. Su producto principal hoy en día es Microsoft Azure, o sea, es la nube de Microsoft, no es sobre licenciar un lenguaje o un stack, realmente es el consumo en la nube. Por eso está abriendo todas estas herramientas. Microsoft Azure es bastante amigable para desplegar este tipo de aplicaciones, pero hoy en día todo lo que esté en un contenedor también lo pueden, simplemente lo empaquetan y lo suben en Azure sin ningún problema, ¿no? No tienes que usar .NET para poder irte a la nube de Microsoft, ¿no? No es mandatorio. Sin embargo, algunas cosas se van a conversar como de una forma nativa. A ver, ¿qué más pudiera mencionar? Yo creo que eso, chicos. Agradecerles a Marlis por la prueba de sonido y las pruebas técnicas acá. A Romina por todo el esfuerzo de marketing que ha hecho sobre esto. Esto, bueno, yo creo que va a estar disponible también en YouTube, en el canal de Dynamic Devs, para que lo puedan seguir un poco más. La iniciativa está abierta también al equipo de Dynamic Devs, que se aventuran a empezar a hacer esto. Poco a poco tendremos más personas participantes acá que tengan la curiosidad. El punto es poder empezar, es poder hacerlo rutina, hacerlo hábito. Así que chicos, a los chicos de Dynamic Devs que están escuchando, pues les hago esa llamada, así que también los felicito por su trabajo. Eso chicos, ha sido un placer hacer este stream. Y bueno, cualquier pregunta que se les ocurra después de esta transmisión pueden hacerla en el Slack y usen el discurso. Chau.